Defendiendo nuestros derechos y reivindicaciones. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio. La pandemia del COVID-19 es una realidad. No es el fin del mundo, ni mucho menos el fin del capitalismo salvaje. Una pandemia evidenció la desigualdad y el hambre del pueblo, pero también demostró que no hay una economía estable sin los trabajadores. Por eso rechazamos la cuarentena inteligente, porque coloca en riesgo nuestras vidas. Queda claro el manifiesto de que la salud y la vida de los trabajadores debe estar por encima de las ganancias capitalistas. Primero lo primero, salud y educación. Por esto hoy los educadores recordamos nuestra contribución en la lucha permanente por las reivindicaciones de todos los trabajadores. Queda claro el manifiesto de que la vida y la salud de las y los trabajadores deben estar por encima de las ganancias de los capitalistas. Se tuvo que luchar durante años para conseguir establecer la jornada laboral de 8 horas, incluso pagando con sus propias vidas. Este 1 de mayo se ha convertido en una efeméride festiva, homenaje a aquellos que lucharon y que exigieron una vida digna. Los sindicalistas exigimos reconocimiento de las deudas y los salarios, seguridad y salud en el trabajo, formalización laboral y de las plantas de personal, no a la tercerización en la vinculación laboral. Todos y todas levantamos las banderas de la dignidad y del trabajo decente. Exigimos la dotación de los elementos de bioseguridad de los trabajadores de la salud en todos los niveles, abajo la tercerización de la salud.
Viva el 1 de Mayo, internacionalista y clasista. ¡Viva, viva, viva! Exigimos garantías para la vida de los líderes sociales y sindicales, no más asesinatos, que estas acciones no queden en la impunidad. Respaldamos a FECODE y exigimos la solución y el cumplimiento total de los acuerdos pactados con el gobierno en la agenda de nuestra federación, teniendo como esencial y urgente la reforma al Sistema General de Participaciones. ¡Viva el 1 de Mayo clasista y revolucionario! Exigimos al Estado que garantice la vida a los líderes sociales, políticos, sindicales y excombatientes, que no haya impunidad, que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Compañero maestro, en estos momentos de cuarentena, quédate en casa, porque con la unidad, la solidaridad, Sí, señor, sí, señor. compañero maestro, en estos momentos de cuarentena, quédate en casa, porque con la unidad, la solidaridad, Bueno, compañeros, con el cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda, se le da la bienvenida al conversatorio 1 de Mayo en tiempo de crisis. Invitamos a todo el magisterio y comunidad en general a que nos acompañen en la transmisión, donde conversaremos... Compañeros, con el cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda, se le da la bienvenida al conversatorio con los participantes de Junta Directiva del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda. Recuerda, por ti y por los tuyos, quédate en casa. Los cuidados están en nuestras manos. Me cuido para cuidarte. Los dejamos a continuación con el presidente del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda, el señor Didier Valencia. Buenos días para todos y todas, para mis compañeros de Junta Directiva y para todos los maestros que nos siguen en esta transmisión directa. Un esfuerzo que hace la Junta Directiva por conectarse con el magisterio y la comunidad. Reciban un cordial, fraternal, combativo y revolucionario saludo en el Día Internacional de los Trabajadores, en el Día de la Clase Obrera. Este 1 de Mayo es muy importante para los trabajadores, porque hoy estamos conmemorando y recordando las luchas que han adelantado los trabajadores del mundo por tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Recordamos a los mártires de Chicago en Estados Unidos, cuando en una huelga, exigiéndole al patrón 8 horas, los 3 8, la policía los atacó y se asesinaron a 40 trabajadores. Como igualmente los 8 trabajadores que dirigieron la huelga, entre ellos tipógrafos, carpinteros, periodistas, los 8 compañeros fueron ajusticiados en un falso positivo, fueron condenados a la horca. Hoy entonces, compañeros, estamos conmemorando este Día Internacional de la Clase Obrera.
recordando aquellas épocas que no son nostálgicas, sino que son de alegría, cuando en tiempos atrás salíamos a las calles con puesta nuestra camiseta, nuestra cachucha, ondeando nuestras banderas de lucha, defendiendo nuestros derechos. Hoy no renunciamos en esta pandemia a continuar la lucha, defendiendo nuestros derechos, los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo. Y hoy estamos recordando, conmemorando a todos esos hombres y mujeres que en el mundo han entregado sus vidas, que han derramado sangre para que podamos los trabajadores gozar de nuestros derechos, así sean pisoteados por el gobierno, por los enemigos nuestros, que es el imperialismo, que es los gobiernos neoliberales, que es la burguesía, los enemigos de los trabajadores. Por eso, compañeros, en este tiempo de pandemia, nosotros decimos que la pandemia del coronavirus es una estrategia del capitalismo, como lo señalaba un teórico económico, la teoría malthusiana, donde el capitalismo programaba las pestes, las guerras, para acabar con pueblos enteros. Hoy la pandemia está afectando a 3.500 millones de personas en el mundo. 184 países están en la pandemia. Están afectados por el virus y han muerto miles de personas y millones de contagiados. Aún no supera lo de la gripa española de 1918. Pero también está afectado los estudiantes. Hoy hay más de 1.500 millones de estudiantes en casa, encerrados, cumpliendo con la cuarentena. Aquí en Colombia, 10.200.000 estudiantes están hoy en la cuarentena. Y en Risaralda tenemos 130.000 estudiantes en cuarentena. Es decir, que la cuarentena nos cambia el modo de vivir, va a cambiar no cambia el modelo económico, se profundizará el modelo económico. Pero también decimos que la pandemia no es el fin del capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje está más vivo que nunca. El imperialismo está más vivo que nunca. Por eso el día de hoy es un día antiimperialista. Es un día de rechazo a la intervención que no cesa los Estados Unidos contra los pueblos del mundo, contra Palestina, contra Siria, contra Irak, contra Libia. Es el rechazo a la intervención y la injerencia de Estados Unidos en el bloqueo económico a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Irán, porque nuestra lucha es internacional, porque los trabajadores estamos en todos los puntos del mundo. Por eso, compañeros, hoy la lucha continuará. Hoy la lucha continúa desde las casas. Hoy la lucha continúa porque la lucha de clases no ha terminado. La contradicción capitalismo-trabajo no se ha resuelto en esta sociedad donde los trabajadores somos objetos de la explotación, de la opresión, la represión. Hoy, compañeros, nuestro 1 de mayo es contra las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. Continúa viva la corrupción, donde se aumenta la pobreza. Hoy en Colombia tenemos efectos del coronavirus, miles de trabajadores despedidos, como en el mundo, miles de trabajadores despedidos que se les ha afectado su vida, su salud, su educación y todo, porque el capitalismo es inhumano, el capitalismo es insolidario. Y aquí queda claro una cosa en el marco de la pandemia. Aquí hoy, compañeros, queda claro
como en un partido de fútbol, capitalismo versus socialismo. Los capitalistas del mundo continúan explotando a los trabajadores del mundo, mientras que los países socialistas, humanitarios, protegen la vida de los trabajadores, no permiten los despidos de los trabajadores y garantizan la salud y la vida del pueblo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y otros países del mundo. Por eso, compañeros, en este 1 de mayo los invitamos a que no bajemos la guardia y que continúe la lucha, porque unidos nos cuidamos, porque juntos nos salvamos. Por eso, viva el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, porque el pueblo unido jamás será vencido. Compañeros, con este saludo fraternal, pues queremos darle entonces la participación a los compañeros de Junta Directiva, los cuales van a tratar también el tema de la crisis y agradecemos mucho pues que estén en sintonía con nosotros. Les invitamos al compañero Diego Agudelo, tesorero de nuestra Junta Directiva, para que salude al magisterio. Bueno, buenos días, compañeros de Junta Directiva. Buenos días a los compañeros y compañeras que nos siguen por esta transmisión en vivo y en directo de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día muy especial para los trabajadores del mundo. Hoy conmemoramos nuestro día, 1 de mayo, Día de la Clase Obrera, y más con una sui generis y una particularidad que nos tiene el sistema capitalista confinados, pero jamás callados. Hoy la estrategia de lucha se cambia, pero seguimos en pie de lucha. Hoy, en un mundo donde la explotación, donde la tercerización, donde la salud y la educación, sabemos de que la prioridad en el mundo lo visibiliza esta situación de pandemia. Esta situación de pandemia visibilizó un modelo neoliberal inhumano que explota, que prioriza el dinero, que acaba con la naturaleza, y las consecuencias son las que estamos viviendo. Un saludo para todos los compañeros que hoy deberíamos de estar en las calles, pero con tranquilidad, compañeros, que muy pronto, el próximo semestre o el próximo año, tendremos que seguir en las calles defendiendo la educación y la salud, y con un modelo que quedó calcado totalmente con lo que está sucediendo. Y es la oportunidad también para decir a los compañeros del magisterio, aquí los maestros no están manicruzados, como lo dijo irresponsablemente un alcalde, el alcalde de la ciudad de Pereira. Aquí los maestros de Pereira, Dos Quebradas, de Risaralda y de Colombia, y por no decir del mundo, están hoy haciendo que la educación pública resista en una situación atípica, en una situación que desnuda la educación y la salud. Sabemos del problema que hay con el Sistema General de Participaciones, el cual quedó desnudado, de que cada año que le hacen un recorte a la salud y a la educación, el pueblo lo lleva. Por eso la pandemia desnudó totalmente el problema de salud y el problema de educación. En un país donde la informalidad, aproximadamente más de 17 millones de colombianos se ganan el día a día, en un mundo donde más de 100 millones de habitantes son tercerizados, hoy también esa situación, el modelo capitalista es despiadado con ellos. Por eso, compañeros, esta situación de la pandemia nos tiene que llevar a la reflexión, al análisis, que hoy quedó demostrado que este modelo hay que cambiarlo, que estas políticas neoliberales no son una moda, son un estilo de vida para algunos y es una pobreza para muchos. Así que es el momento, la oportunidad, no solamente hoy, 1 de mayo, día nuestro, Día Internacional de la Clase Trabajadora, de sacar nuestras banderas, nuestra voz de protesta, de lucha y de resistencia, sino llevarlas después a las calles, a las aulas, a las familias, al barrio, al café, al bar, donde estemos, es decir, de que esta sociedad necesita un giro. Y acá quedó demostrado que hoy necesitamos un nuevo modelo humano, un modelo que priorice la solidaridad, la unidad, la vida, la salud y la educación. Porque la salud y la educación no pueden ser mercancías, son derechos del pueblo. Bienvenidos, compañeros
a este conversatorio del 1 de mayo. Nuestra fecha, la fecha del pueblo trabajador, la fecha de todo el pueblo del mundo. Y quiero también dar un poema de un poeta chileno, Vicente Iduoro, que cantaba el 1 de mayo. Canto el 1 de mayo. Hoy el mundo florece en nuestros ojos. El 1 de mayo es el tambor que despierta a la tropa proletaria, como la selva cuando llama el sol. Hoy todos los obreros de la tierra vibramos como un solo corazón. Ya pronto lavarán nuestra miseria el alba de la gran revolución. Saltarán al espacio las cadenas y temblará el burgués explotador. Hoy todos los obreros de la tierra vibramos como un solo corazón. Hoy nuestras almas son banderas rojas. El 1 de mayo es un tambor y galopa en el aire como el trueno. Cuando las nubes lloran de terror, hoy todos los obreros de la tierra vibramos como un solo corazón. El 1 de mayo nos recuerda días de gloria y días de dolor. Es la fiesta del mundo proletario. Es el día del luto del patrón. Hoy todos los obreros que la tierra vibramos con un solo corazón, millones de almas en un mismo ideal. Formemos un solo hombre universal. Los puños levantad por la internacional. Millones de hombres canta su canción vibrando con un solo corazón. Y hoy está más vivo la lucha, compañeros. Hoy el sistema, el modelo demostró que esta crisis no solamente de salud, sino una crisis económica, donde los bancos están más ricos en esos 40 días que llevamos de confinados de emergencia sanitaria, están más ricos y el pueblo más pobre. Así, compañeros, que esa situación nos demuestra que cuando salgamos del confinamiento, el modelo no va a cambiar, el modelo va a arrasar contra el pueblo colombiano, porque ya lo han dicho, reformas tributarias para el próximo legislatura, la reforma al SGP, que es una prioridad. Por eso, estamos confinados, pero no callados. Estamos confinados, pero seguimos en lucha. Se cambia la estrategia, pero hoy más que nunca, compañeros, a salir, a defender los derechos del pueblo, la salud y la educación, porque el pueblo lo dice y tiene la razón. Primero lo primero, la salud y la educación y un trabajo digno y decente. Hoy y siempre, viva el 1 de mayo revolucionario y clasista. Viva el sindicato de educadores, viva la educación pública, viva la salud. Muchas gracias, compañero Diego. Vamos a solicitarle a los compañeros que por favor observemos el tiempo, pues para que podamos darle cumplimiento a lo programado. Continúa el compañero Carlos Mosquera, por favor. Bueno, un saludo a todos los trabajadores del mundo en el Día Internacional de la Clase Obrera, clase trabajadora. Queremos, incluso en estas condiciones de pandemia que hoy vive el mundo, muchos trabajadores se preocupan por satisfacer las necesidades básicas de la clase menos favorecida e incluso también para las clases, a los sectores populares. Hoy queremos honrar también a millones de trabajadores de la salud en el mundo, a los médicos, a las enfermeras, que con entusiasmo y con gran orgullo han estado al frente defendiendo la vida, la salud por encima de las ganancias de los pulpos financieros del mundo. Ellos exponiendo sus vidas sin equipos de protección, sin equipos de bioseguridad, siguen atendiendo esta pandemia que ha dejado millones de contagiados y cientos de miles de personas muertas en el mundo. A ellos queremos mandarles nuestra voz de aliento, nuestros agradecimientos, porque ellos han salvado muchas vidas, a pesar de no tener sus condiciones dignas para ejercer su labor profesional en el mundo entero. A todos los trabajadores del mundo, hoy nuestras voces exigen que haya una cobertura en salud para todo el pueblo colombiano y para el mundo, una salud integral, una salud que ayude a mejorar las condiciones de vida, una salud con cobertura, con una atención eficiente, oportuna, de calidad
para todo el pueblo que hoy tanto lo necesita. La salud de los trabajadores debe estar por encima de las ganancias del capitalismo. El 27 de abril, el gobierno nacional, por presión de los pulpos financieros de este país, ha enviado a la calle a muchos trabajadores para devolverle a las empresas los recursos que ha dejado de percibir en esta pandemia. Irresponsable, diríamos nosotros, que este gobierno, entendiendo la situación que hoy tiene el pueblo colombiano, envía a los sectores de la construcción y los textiles a que hoy empiecen sus labores para que los pulpos financieros de este país puedan recuperar sus ganancias. Trata a todas luces de una decisión mansalvera, humana, y mansalvera, porque pretende sacrificar la salud y la vida de 2 millones de trabajadores para que los patrones puedan recuperar sus ganancias. En ella, confinados, los trabajadores van a estar por lo menos entre 10 y 12 horas trabajando. La industria, la manufacturera, si nosotros hacemos historias y conocemos mucho de ellos han sido la causante en Colombia del mayor siniestro de los trabajadores en Colombia. Y son irresponsables porque los dueños de las empresas, ni los gremios de las industrias, ni las aseguradoras, las ARL, quieren asumir con su pecunio la obligación que tienen de suministrar los implementos de protección requerida para prevenir el contagio del coronavirus. Y son inhumanos, puesto que el gobierno nacional insiste y sabe del riesgo de contagio cuando hay grandes aglomeraciones, como ocurre en estos espacios de la construcción y de la manufactura. ¿Qué garantías tienen los trabajadores para retornar a sus sitios de trabajo? Ninguna, porque el gobierno solo ofrece unos protocolos, y esos protocolos de bioseguridad y manuales de autocuidado, pero carentes de aplicación práctica para afrontar la inminente emergencia que esto genera, esta pandemia en el mundo. Consideramos que este día de conmemoración del 1 de mayo, estamos en un año atípico, que hoy quisiéramos estar en las calles, pero las circunstancias de esta pandemia nos tiene hoy confinados. Pero estaremos aquí dando nuestra voz de aliento a todos los trabajadores del mundo, que con entusiasmo pedimos que haya mejores condiciones salariales, que haya una salud digna, pero también rechazamos los despidos que hoy se han generado en medio de esta pandemia, que han obligado a los trabajadores a adelantarles sus vacaciones y en otras a aquellos que firmen unas licencias no remuneradas. Rechazamos rotundamente esa actitud irresponsable, arbitraria de los empleadores de este país que quieren hacer sus ganancias y exponiendo a los trabajadores a una crisis en su calidad de vida. Entonces, compañeros, nuestro fuerte abrazo, nuestra solidaridad para todos ellos, para que hoy vivamos en concordancia con lo que hemos defendido en nuestras calles, la salud, la vida y trabajo digno para todos los trabajadores. Muchas gracias.
social del sindicato. Por ahora, compañeros, tratemos de ser respetuosos con el tiempo para que nos podamos avanzar en la reunión de junta directiva. Tiene la palabra el compañero Hernán Ruano, secretario general del Sindicato de Educadores de Risaralda. Bienvenido, compañero. Compañeros y compañeras, cordial y fraternal saludo sindical en este día en que conmemoramos las luchas de los héroes por los derechos de los trabajadores. Yo me quiero referir en unos minuticos al Día Internacional de los Trabajadores 1 de mayo, que es una conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado actualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte de los movimientos sindicales, quienes han estado al frente de la lucha de los trabajadores. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, la consideración del día 1 de mayo ha sido a veces muy tardía, pero ha sido una conmemoración justa desde 1889 en una jornada de lucha reivindicativa en homenaje a los mártires de Chicago. Es bueno recordar la historia, compañeros y compañeras, mirar hacia los orígenes para afianzar el presente y predecir el futuro. Esta es una jornada de lucha, una jornada donde la consecución laboral de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio tuvo su origen en la aguerrida labor y defensa de los derechos de los trabajadores en Chicago, donde los mártires de Chicago expusieron su vida y nos dejaron a nosotros un legado histórico que nunca termina. Es así que en los Estados Unidos y en Canadá y en otros países, este 1 de mayo no se celebra, se celebra el día Labor Day, el primer lunes de septiembre, en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Orden de los Caballeros de Trabajo. El presidente en su turno de los Estados Unidos decretó que esta celebración en septiembre se debía hacer porque tenía temor de que los movimientos sindicalistas cogieran más fuerza en el 1 de mayo. Así que es bueno, compañeros y compañeras, tener en cuenta esta parte histórica, pero también es bueno tener en cuenta, compañeros y compañeras, que este día 1 de mayo es un día histórico en la historia de la humanidad. Vivimos un 1 de mayo muy atropellado por la situación mundial, por la situación de una pandemia del coronavirus 19 que ha puesto en jaque a los trabajadores formales e informales en el mundo entero y en el país. Pero también ha dejado al descubierto muchas situaciones, muchas pandemias, de las cuales nosotros le haremos frente con la unidad, con la resistencia, le haremos frente con la lucha unificada para que estas pandemias de la delincuencia, de la corrupción, de la violación de nuestros derechos como trabajadores se acaben en nuestro país, de aquellos que legislan en contra de los trabajadores. Muchos trabajadores hoy, en este día, están pasando un día con ajuste del cinturón. Este es un año 2020 que se recordará por generaciones porque la vida nos cambió a todos. Muchas cosas serán para bien de la humanidad. Da mucho pesar de aquellos que hacen de este día un negocio, pero nosotros con nuestra fortaleza, con nuestra unidad,
con nuestra convicción de lucha, saldremos airosos de esta cuarentena y nuevamente estaremos en las calles en pie de lucha, gritando a todos los trabajadores que es hora de recomenzar y que es hora de continuar a luchar por nuestros derechos, por nuestra vida digna, por la salud, por la educación, por una refinanciación del sistema general de participaciones y ante todo porque los gobiernos de turno miren a la clase social más desprotegida. Compañeros y compañeras, nuevamente nuestra invitación a la lucha y a la unidad para defender nuestros derechos de trabajadores y defender los derechos de la educación. Muchas gracias. Que es la fiscal de nuestro sindicato de educadores de Risaralda. Compañera Blanca. Habilita el micrófono. Revolucionario, internacionalista de la clase obrera. Compañeros y compañeras, un cordial saludo. Agradeciendo el que nos hayan aceptado la invitación y hoy no estamos en la calle, pero estamos aquí desde las casas cumpliendo esa gran cita y conmemorando esa gran fiesta como es la del 1 de mayo de los trabajadores. Mire, saludo fraternal y combativo. Hoy hago un reconocimiento muy especial a todos los trabajadores, pero en este caso a los maestros, a esos maestros y maestras que hoy estamos confinados y estamos haciendo una gran labor a favor de la comunidad educativa. Sin herramientas, sin capacitaciones, incluso sacando de nuestros propios recursos para poder llegar a esos hogares y hogares que de pronto ni siquiera cuentan con internet. ¿Quién dijera que una pandemia revelara y nos diera la razón a los trabajadores que desde hace años venimos insistiendo que necesitamos mayor inversión en la salud, necesitamos mayor inversión en la educación y sobre todo necesitamos que se reestructure ese sistema general de participaciones, porque aquí quedó al desnudo, estamos en condiciones precarias, en salud, educación, y qué digamos de los trabajadores que andan, que son informales y que hoy por hoy la corrupción se le está llevando los recursos y la verdad no ha llegado a la gente que debe de ser. Entonces, compañeras y compañeros, les estoy diciendo, les estoy mandando un abrazo y yo sé que igual que ustedes estamos agobiados con una situación que se nos está presentando que es nueva porque nosotros somos docentes de aula más no docentes de pantalla. Hoy estamos estresados, estamos ansiosos, estamos angustiados porque se nos ha triplicado la jornada, aunque no nos lo quieran reconocer, aunque personajes que desconocen de la educación salgan a decir que estamos de manos cruzadas. Pues bien, le estamos demostrando a la sociedad lo importante que es el maestro. Estamos demostrándole a la gente que los maestros sí trabajamos, así sea con poca inversión, así sea con las uñas. Y le estamos llegando a las personas que son nuestra razón de ser, a nuestros estudiantes. Además, también les estamos diciendo a los padres de familia que la lucha que nosotros dábamos en la calle no era por bobear, que sencillamente estábamos solicitando condiciones dignas, estábamos solicitando inversión para la educación, para la salud, que debería de ser un eje central para todos los gobiernos. Pero lo que pasa es que en este país tenemos políticas de gobierno más no de Estado, y es por eso que la salud la han mercantilizado tanto que ya cualquier persona, pues definitivamente, si no tiene un carnet, pues las dejan morir en las puertas de los hospitales. Y aunque tenga un carnet, pues las condiciones son precarias en este tema. Entonces, pues quiero tomarme solamente el tiempo que me dieron porque la idea es saludarlos en esta gran fiesta. La idea es no echarnos un discurso, sino decirles, compañeros y compañeras, está el sindicato para ustedes, pueden contar con nosotros,
estamos confinados más no callados, seguimos en la tarea denunciando, seguimos en la tarea de seguirlos acompañando en esta gran lucha que es por la reivindicación de los derechos nuestros, que es por la gran lucha porque se nos den condiciones dignas, y a los estudiantes, a las comunidades y también a los maestros, porque no puede ser que ahora nosotros seamos los paganinis de una improvisación desde el mismo Ministerio de Educación, porque la educación virtual sencillamente es una utopía para todos. Pero bueno, aquí asumimos el reto, lo asumimos con toda la berraquera, lo hemos asumido con toda la responsabilidad. Y aquí le estamos demostrando a este gobierno, a las comunidades, que el maestro sí trabaja, que el maestro sí es creativo, que el maestro sí se prepara, que el maestro sí quiere a sus estudiantes. Entonces, para todos ustedes, de verdad que un abrazo fraterno, un abrazo solidario, y que viva el 1 de mayo, y lo seguiremos por siempre, porque eso es histórico. Lo seguiremos festejando, celebrando, conmemorando en la calle. Ojalá el próximo año nos volvamos a reencontrar, a abrazarnos, a cantar la Internacional en la Plaza de Bolívar, a que arenguemos, a que sigamos denunciando todos los atropellos que este gobierno neoliberal, privatizador, corrupto, viene arrebatándole a los trabajadores los pocos derechos que quedan. Y la pandemia no puede ser pretexto para que siga arrebatando derechos, no puede ser pretexto para que le siga tirando a la calle a muchos trabajadores y siga arrebatando todos los derechos que tenemos nosotros los trabajadores, y que además creo que tenemos que seguir denunciando. ¿Qué importa que estemos aquí en la casa? Seguiremos acompañándolos entonces en esta tarea. Abrazo y nos vemos muy pronto allá afuera para darnos ya no el abrazo virtual, sino el abrazo que debe de ser. Gracias, compañeros y compañeras. Que los demás compañeros hagan lo mismo, lo propio. Continúa entonces el compañero Darío Montañez, secretario de Género e Inclusión de nuestra organización sindical. Compañero Darío, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros de Junta Directiva, por la elaboración de este programa. Habla un poco más duro, Darío, un poco más duro. En el día de hoy. ¿Cómo está el sonido por ahí? Eso, acércate un poquito o habla un poquito más duro. Ah, bueno, perfecto, ahí vamos. Entonces, compañeros, estaba dándoles un saludo muy fraternal para todos. Yo creo que, en buena medida, los compañeros de Junta Directiva que me antecedieron en el uso de la palabra han dado el saludo y han explicado más o menos la situación en la que nos encontramos. Yo creo que es necesario agregar en esta discusión en el día de hoy algunas cifras, porque es obvio que el tema del confinamiento, que es necesario para resolver el problema de la pandemia, o al menos para mitigar las consecuencias negativas que él traiga, trae también problemas a la economía nacional, pero trae problemas de hambre para los compañeros que no tienen un trabajo estable. Digamos que en alguna medida, quienes tenemos un empleo y tenemos un salario, pues podemos sobrevivir en este tema del confinamiento. Sin embargo, los compañeros que no tienen esas posibilidades porque son empleados independientes, y los empleados independientes no son, digamos, de una menor cuantía. Cuando hablamos de desempleo y de estas cifras, podemos decir que tenemos cerca de 16 millones de colombianos que están en alguna de las situaciones, en el desempleo o en el empleo informal. Y en ese empleo informal se encuentra tanto una modista o una peluquera, como se encuentra un odontólogo, un abogado, o como se encuentra un contador. Bueno, pero en esta época ellos no están trabajando. Si no están trabajando, no tienen ingresos. Y el que 16 millones de colombianos no tengan ingresos, tiene dificultades altas para todo el resto de la economía, porque se baja el poder adquisitivo. Y al no haber compra, pues obviamente ataca no solo a las industrias, sino al comercio en general. Entonces,
los gobiernos tienen que ayudar en este momento. ¿Cuál ha sido la ayuda que el gobierno ha ofrecido o que ha dado efectivamente para los colombianos en esta pandemia? Bueno, la verdad es que ayudas en efecto no hay en su mayoría absolutamente nada para resolver. Cuando uno mira los datos, el presupuesto de Colombia son 271 billones de pesos. Estamos hablando de 12 ceros. 271 billones de pesos. El presupuesto para un año. Para el Sistema General de Participaciones son 44. De ahí para la educación no pasa de 25 billones. Pero el Estado en deuda externa este año tiene 140.000 millones de dólares. Eso implica cerca de 560 billones de pesos. Es demasiada plata, 560 billones, es el doble del presupuesto que tenemos. Esas son las cifras. Y en reservas internacionales, el país cuenta con cerca de 205, 206 billones de pesos. 4 veces, 5 veces lo que sería el Sistema General de Participación. Pero desde 1999 hasta esta época que se metieron a ayudar al sector financiero y a los bancos, el Sistema General de Participaciones ha perdido cerca de 180 billones de pesos. Unas cifras grandes. Sin embargo, las ganancias de los bancos el año pasado en Colombia fueron de 11 billones de pesos. ¿Cuánto podría dedicar el gobierno para resolver el problema ahora? Bueno, el primer problema que tiene que resolver es la salud y los procesos de protección y de bioseguridad para los que están en primera línea, que es todo el sector de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, todo ese tipo de empleados que están atendiendo directamente a las personas contagiadas con la COVID-19. Es la primera línea que tiene que atender, pero la otra que tiene que atender es el hambre de miles de familias, de millones de familias colombianas. ¿Cuánto podría asignar? Si el gobierno tomara de las reservas internacionales, de 200 billones, tomara 50, con esos 50 billones pudiera resolver en buena medida, al menos darnos un tiempo para que esta pandemia la podamos llevar los colombianos sin hambre. Porque es que con hambre no es ni siquiera posible que un estudiante nuestro, desde nuestras casas, estén pensando en desarrollar un programa académico ni hacer una tarea. Ni él ni los padres que lo están acompañando en esta tarea que se complica. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El gobierno lo que pretende en últimas es que la crisis económica del momento generada por el confinamiento la paguemos los trabajadores. Y nosotros vamos a decir en unidad completa de todos los trabajadores, y que en esto van a entrar todos los sectores. Tendrán que entrar la educación, los trabajadores de la industria, los campesinos, el agro, el sector de la salud, porque quedó desnuda, como lo han dicho los compañeros anteriormente, la crisis de la salud en Colombia. Porque es que la ley 100 no es la ley de la salud, aunque así se llame. La ley 100 es la ley que especifica cómo se hace con la salud un negocio. Ese es el tema. Lo mismo que están intentando hacer con la educación. Creo que estoy como ya sobre el tiempo, pero voy terminando. Tanto la educación como la misma salud han dejado de recibir el presupuesto que necesita un país para llevar una vida más o menos decente, por no decir siquiera que una vida digna que implicaría un poco más. Pero el gobierno a los que quiere ayudar no es efectivamente a los trabajadores, sino que está ayudando a los bancos, ni siquiera a las medianas y pequeñas empresas a las que no les permite financiación, a los que no les están ayudando con créditos blancos, pero sí le dan más utilidades para los bancos, inclusive utilizando recursos de la nación que les pertenecen a los municipios y los recursos de nuestros fondos de pensiones
es la plata de las pensiones de los trabajadores para trasladárselas a los bancos para que los bancos hagan negocio con ellos. Definitivamente no tenemos cómo. Lo único que sacará adelante esta pandemia será que el gobierno definitivamente se ponga en la tarea de ayudar a quienes corresponden, al sector de la salud, a los trabajadores informales, a los sectores que están en la indigencia, curándoles del hambre, y a la pequeña y mediana industria que les permita salir a trabajar luego y que tenga con qué pagar los salarios. ¿Qué debemos exigir todos? Una renta básica mínima para todas las familias colombianas que tengan por lo menos con qué alimentarse y pagar los servicios públicos, que al menos les alcanzaría para sobrevivir. Entonces vámonos con esa tarea, vamos a seguir haciendo la tarea de tiempo, compañero, los derechos y de reivindicar los derechos del pueblo colombiano. Un abrazo muy especial y muy fraternal para todos. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, compañeros. Compañero, muchas gracias, Darío. Recordarle a los compañeros el tiempo para que podamos avanzar con la Junta Directiva. Tiene la palabra el compañero Jorge Andrés Cardona, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de nuestro sindicato Cables de Risaralda. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días, tardes ya casi a los compañeros de la Junta Directiva y a todo el magisterio del departamento de Risaralda que se conecta en este momento con nuestra transmisión en vivo. Bueno, varios elementos para analizar. En primer lugar, creo que está claro que la pandemia y todo lo que se ha generado, que se venía generando ya una crisis económica, que se ha profundizado, una crisis económica mundial, una recesión mundial. Los economistas plantean que vamos a una crisis superior a la del 2008, inclusive similar a los años 30. Queda demostrado que aquí lo que hay es un planteamiento sobre cuál es el tipo de sociedad que los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, clase media, sectores populares nos pretendemos construir, y que definitivamente no es el capitalismo, y que solamente en la medida en que los trabajadores nos movilicemos y logremos la lucha, a través de la lucha, avanzar hacia procesos revolucionarios, vamos a avanzar en las soluciones de fondo que se requieren y que dejan dada pues esta situación, esta pandemia, que la evidencian por completo. Hay que decir que este gobierno es el gobierno de los empresarios, es el gobierno del sector financiero. Duque es el representante de los terratenientes, es el representante de los multimillonarios, y no es que después de la pandemia va a venir las medidas en contra de los trabajadores, no, ya han llegado. Es decir, estamos ante la presencia del paquetazo que Duque no pudo aplicar del todo a fines del año pasado por la movilización social y el gran 21N. Estamos en presencia de ese paquetazo, y es el paquetazo que Duque viene implementando con toda la andanada de decretos, donde ha legislado en contra de los trabajadores, además de que no cerró el aeropuerto a tiempo para evitar la llegada de población contagiada. Ha beneficiado a los fondos privados, al sector financiero, ha despedido trabajadores, ha autorizado para que se despidan trabajadores para licencias no remuneradas, para adelantar vacaciones, y resulta que es que no llegan a los mercados suficientes como deberían llegar. Llegan unos muy poquitos, no llegan los mercados a nuestras comunidades educativas, no llegan los préstamos a las pequeñas y medianas empresas, y es porque obviamente lo que está haciendo el gobierno es aprovechar la pandemia, no solamente para no responder como debe ser, sino para sacar ganancias, sacar provecho, el gran capital de esta situación. Pero además una cosa muy delicada es que continúa el asesinato de líderes sociales. Solamente en este año van cerca de 80 asesinados, y durante la cuarentena hay cifras entre 15 y 20 líderes sociales asesinados. O sea que continúa, y una cosa muy grave es que el personal médico, los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea de batalla, pues son los que están asumiendo una gran cantidad de contagiados, cerca de 417 contagios, y ya 6 trabajadores de la salud fallecidos. Ese panorama, pues hay que ratificarlo en contra del aislamiento inteligente. Lo que se planteó a partir de este lunes pasado 27 es un levantamiento disimulado de la cuarentena, donde pone a un grupo de trabajadores como carne de cañón, porque no le da garantías a los trabajadores de la salud, mucho menos se las va a dar a los trabajadores del sector industrial, del sector de construcción y del sector de manufactura, y otra serie de excepciones que están planteadas aquí. Es decir, no es el momento de levantar la cuarentena aún.
porque hay un punto clave que es en el que Colombia no avanza lo suficiente, y es el número de testeos, el promedio de testeos por habitantes. Colombia sigue muy lejos de lo que necesitamos, y esa es la clave para saber entonces si en realidad la curva se está aplanando o no, pero además la capacidad hospitalaria tampoco ha aumentado significativamente. Yo creo que lo que tenemos que exigir los trabajadores, los sectores populares, es que el gobierno en realidad destine la plata que le ha dado a los empresarios, cerca de 13,5 billones de pesos para el sistema de salud, que no se pague la deuda externa, o que suspenda por lo menos por unos años el pago de la deuda externa, y que esos dineros sean para una renta básica para todas las personas, para todos los trabajadores. La deuda externa le estamos pagando a la banca internacional 258 veces más de lo que Duque ha dado para las ayudas. Duque ha dicho que va a dar 2 billones de pesos, y resulta que la deuda externa son 556 billones de pesos. Es decir, hay dinero perfectamente para soportar la crisis y para salir de ella. Un impuesto de emergencia a los bancos, a los monopolios, a los terratenientes, garantías para los trabajadores de la salud, y en el caso de la educación, creo que FECODE y el CER debemos llamar a que el PAE no sea solamente para unos pocos, que ni siquiera está llegando como debe ser, sino que sea para toda la población estudiantil, que en este momento está afectada por la crisis. Conectividad gratuita, la defensa de los docentes provisionales, y obviamente rechazar las relaciones técnicas que viene realizando la Secretaría de Educación, los traslados y todo ese tipo de situaciones, y de liberación de docentes que no se prepara para lo que viene, que lo que viene es que vamos a necesitar el menor número de estudiantes por año. Finalmente, un llamado pues también a las direcciones del movimiento obrero y sindical. Creo que el Comité Nacional de Paro tiene que volver a retomar el protagonismo, la dirección que tuvo desde el 21N. En eso FECODE y CUD son fundamentales, porque bueno, tiempo, compañero, los santos de la casa, pero necesitamos empezar a mirar cómo seguir la protesta. Por eso es muy importante el cacerolazo de hoy, y cómo seguimos la protesta de manera confinados, pero cómo vamos compañero, a avanzar el tiempo en el tema de organización de lucha. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias, Jorge. Agradecerle por sus aportes, y compañero, seguimos insistiendo en el control del tiempo, por favor. Tiene la palabra la compañera Luzmarina Vallejo, secretaria de Organización Sindical de nuestro sindicato de educadores. Compañera Luzmarina, bienvenida. El micrófono. Activa el micrófono, Luzmarina, activa el micrófono. Marina, activa el micrófono. Carlos Rosero, no lo puede activar. Propongo que mientras que... ya. Listo, Marina, dele. Marina. Compañera Marina, bien pueda. Listo. A ver. Listo, se escucha, dale. Listo. Bueno, reinicio porque esto ya está activado. Bueno, un saludo muy especial. Bien pueda. Al magisterio risaraldense, a la clase trabajadora a nivel nacional, a nombre de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y de nuestra organización sindical. Indudablemente nos corresponde comprender que el proceso que estamos viviendo hoy hace parte de las crisis cíclicas del capitalismo a nivel mundial y de un modelo neoliberal que se ha consolidado a sangre y juego contra los trabajadores, y que en esta dinámica impositiva de concentración del poder, del capital y de la riqueza, se han profundizado a lo largo y ancho de los países y del mundo las desigualdades, las asimetrías entre los países, igualmente las desigualdades dentro de las naciones. O sea que esta crisis humanitaria que hoy vivimos es expresión de una situación de crisis también del modelo neoliberal. En el marco de esta lucha
de la clase trabajadora colombiana, de los sectores políticos democráticos, por lograr políticas públicas serias, integrales, que aborden la problemática del pueblo colombiano en todas sus dimensiones. Estamos también defendiendo desde la Comisión Interamericana de Mujeres, desde el movimiento de mujeres a nivel internacional y nacional, que en la defensa de esas políticas públicas tengamos en cuenta el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el enfoque intersectorial, queriendo decir ello que debemos defender que se adopten medidas diferenciales, considerando las particularidades y las identidades, los factores de edad, de orientación sexual, de etnia, de raza y otras variables, para que podamos mediar los factores de riesgo, de violencia y de discriminación que se hace hoy contra los trabajadores y de manera específica contra las mujeres, que llevan hoy el mayor peso de esta crisis de pandemia y de esta crisis del modelo neoliberal. El movimiento sindical tiene retos inmediatos y tiene retos estratégicos. Desde lo inmediato, nosotros hoy y continuaremos en el proceso de lucha política y social defendiendo los ingresos inmediatos para el sistema de salud pública, ingresos para la pequeña y mediana industria, representan el 80% del empleo en toda Colombia y representan el 90% de todo el aparato productivo nacional. La pequeña empresa debe ser apoyada. De igual manera, defendemos, como aquí otros lo han planteado, el Estado social de derecho, y el Estado social de derecho se consolida hoy en esta pandemia con el mínimo vital para los hogares de estratos 1, 2 y 3. ¿Y qué decir del sector agropecuario, de la economía campesina? Hay que fortalecer la soberanía alimentaria y eso significa sustituir más de 14 millones de toneladas de alimentos que son importados, y el pequeño campesino, la mujer campesina está reclamando inversión, apoyo, y en este marco promover el trabajo decente y el trabajo saludable. Pero hay desde esta perspectiva de la lucha de las mujeres en la crisis humanitaria que vivimos unos objetivos más estratégicos, que los luchamos conjuntamente con todo el pliego nacional que ha presentado el movimiento sindical, la CUD y otras organizaciones, y que siguen siendo objeto de estudio y de lucha. Y entre ellos está la aplicación del convenio 161 y 190 de la OIT, salud y seguridad en el trabajo y contra el acoso laboral y sexual, la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué decir del Plan Nacional de Salud Rural? Hoy puesto en escena la gran crisis de atención y la invisibilidad de las mujeres y de la mujer campesina y de las trabajadoras, en este caso de la pandemia. Hoy en este día, 1 de mayo, nosotros levantamos con fuerza el cumplimiento de todos los acuerdos firmados con el gobierno, con las diferentes organizaciones, madres comunitarias, movimiento social de mujeres, con el movimiento de víctimas, con FECODE, con la CUD. Hoy se hace necesario que se retome un debate profundo sobre los acuerdos firmados entre el movimiento sindical y la federación, y hay que levantar, es un reto, concertar el estatuto del trabajo que está consolidado en el artículo 53 de la Constitución Política Nacional en defensa de los derechos de los trabajadores. Objetivos inmediatos y objetivos estratégicos. En este día, un especial saludo, un combativo llamado... Tiempo, compañera, tiempo. La esperanza. Mantenemos la unidad y la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Lumarina. Tiene entonces la palabra la compañera Fidelina, secretaria de Asuntos Pedagógicos de nuestra organización sindical. Fidelina, bienvenida. Bien, buenos días para toda la audiencia, los maestros, las familias y todo el personal que nos está escuchando. Reciban un fraternal saludo en este día, 1 de mayo, día atípico de conmemoración de nuestro especial día. No me quiero referir a todo lo que se ha comentado en lo político, en lo económico, en lo nacional.
quisiera hacerle hoy un reconocimiento especial a todas las comunidades educativas, a los maestros, a los rectores, a los coordinadores, a los vigilantes, al personal administrativo de todos los colegios de todo el departamento de Risaralda. Porque hoy se ha asumido con respeto, con valor, este reto que nos impusieron desde el Ministerio de Educación Nacional llamado educación virtual, mal llamado educación virtual, donde se ha permitido desnudar todas las falencias que hay en el tema educativo y en el sector educativo. Se reconoce hoy que un 63% de los estudiantes de educación básica no tienen la posibilidad de conexión a Internet. Un 35% de estudiantes matriculados no pudieron seguir estudiando, especialmente los que se encuentran en las zonas rurales. Tenemos la dificultad de la red, una banda ancha que no resuelve la posibilidad de conexión. 29% de las familias en Colombia solamente tienen acceso a Internet. Pero además, el problema de que ese servicio también es utilizado por muchas personas que están en las casas. Además, Colombia no ha dado ese salto que requiere la virtualidad y que los maestros no estábamos preparados para ellos, porque además las secretarías de educación y el Ministerio de Educación nunca se preocuparon por formar verdaderamente a los maestros en las necesidades que se requieren. Y por último, los estudiantes no tienen esa autonomía que se requiere para poder desarrollar esos trabajos virtuales. La ministra de Educación habla que se organizaron muchos paquetes virtuales, muchos programas de radio, muchos programas de televisión, pero se hace el análisis y nos damos cuenta que eso que se programó realmente no está acorde con las necesidades y que lo hicieron técnicos de allá, del Ministerio de Educación, sin tener en cuenta maestros, personal especializado que podía ayudar para ello. Como la joya de la corona, hoy estamos viviendo esa agresión también de las administraciones, y me voy a referir al caso de Pereira. El caso de Pereira lo estamos viviendo es que en la medida que estamos nosotros en una pandemia, confinados en nuestras casas, Secretaría de Educación viene haciendo un trabajo de estudio técnico de planta, liberando docentes, y también hizo una convocatoria para 37 docentes que superaron todas las pruebas para el programa Todos Aprender. Además, le está diciendo a los rectores que las horas son de 60 minutos. Les está diciendo que los periodos pueden ser de 23 y de 24 periodos. Es decir, está exigiendo prácticamente que se entreguen maestros, que se liberen maestros, mientras nosotros estamos en esta angustia de la pandemia y toda la crisis que se está viviendo a nivel familiar, laboral. Compañera, tiempo. Desearles, compañeros, la unidad, pedirles que se denuncie toda la agresividad que se vaya presentando en esta actividad que se está realizando desde nuestras casas, porque se está dando todo lo posible para hacer lo mejor. Un abrazo fuerte de lucha y seguimos adelante luchando por nuestros derechos y exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Saludo cordial para todos. Muchas gracias, compañera Lumarina. Entonces invitamos a la compañera Natalia Toro, vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Risaralda. Muchas gracias, Natalia. líder, y muy gracias. Muy buenos días para todos y todas los compañeros y compañeras de Junta Directiva y a toda la audiencia que está viéndonos y escuchándonos entonces en vivo. Pues tengo como un poco de problemas en la cámara. Por favor, entonces, disculpan la tecnología. Bueno, entonces, en este 1 de mayo, como ya lo han mencionado anteriormente los compañeros y compañeras, es un día que debíamos de estar sudando la camiseta en la calle, la típica la situación que está sucediendo. Mas, sin embargo, hoy estamos acá, presentes y combatientes. Eso es un momento coyuntural.
un momento coyuntural, histórico y humanitario sin precedentes, que ha permeado realmente todas las estructuras, incluso las que desconocemos, y especialmente acá en Latinoamérica. Acá en Colombia vemos cómo se han derrumbado las fantasías de una política supuestamente democrática, en un momento que para nosotros como clase obrera, como clase trabajadora, como fuerza motriz del país, como fuerza popular, debemos de despertar de esta dictadura amañada, manipuladora, donde siempre ha querido acallar las voces de quienes queremos construir un país diferente, un país en paz, un país con justicia social. Lo que vivimos hoy por la pandemia no es una guerra sin balas. Es una guerra sin balas, pero es una guerra de intereses netamente mercantilistas, de opresión social, de explotación de los recursos de la madre tierra, donde hemos visto la desaceleración de las manifestaciones que se han venido realizando o se venían realizando desde el año pasado y de esas protestas masivas, y especialmente donde acá ese 21 de noviembre marcó un precedente nunca antes visto en décadas anteriores. En este momento hay un estallido de violación de derechos humanos y fundamentalmente el de la vida. El derecho a la vida está en complicidad directa con el Estado y la ha mimetizado con la pandemia. Por el confinamiento se han aumentado la violencia intrafamiliar hacia las mujeres. El gran porcentaje de estas mujeres son trabajadoras del cuidado y lastimosamente no tienen una remuneración salarial y mucho menos el reconocimiento de la sociedad ni de nuestras familias incluso. Se ha recrudecido el asesinato a líderes y a lideresas sociales, han aumentado la venta y la explotación de nuestra madre tierra, se ha incrementado el abuso del poder, la corrupción. Hoy, 1 de mayo, se han asesinado de más o menos 8 líderes o lideresas asesinados, son 84, según INDEC, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Investigación y el Estado. Entonces se han asesinado 84 líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional, una cifra muy alarmante. Incluso en este momento, lo que lleva la cuarentena, han sido aproximadamente casi 20 asesinatos que se han realizado a pesar del confinamiento. Los asesinos van hasta las casas, porque allá es donde ya tienen detectado a nuestros líderes y lideresas sociales en sus territorios. Entonces, es muy grave la situación, que ha aumentado el porcentaje de actos de violencia. Estos actos de violencia tienen que ver con el asesinato, con el desplazamiento de la población, también con las amenazas a la misma sociedad. Entonces es un momento crítico. Por eso hoy, 1 de mayo, debemos de despertar de esta situación como tal. E incluso 24 excombatientes de las FARC que se habían integrado o se habían reincorporado a parte de los acuerdos de paz también han sido asesinados. Entonces, todas las organizaciones sociales, sindicales... Tiempo, compañera. Un minutico, porfa. Tiempo. Bueno, un minutico, porfa, un minutico. Llegó la hora del cacerolazo y la internacional, 12 del día. Nos faltan 2 minutos, como dice la canción, sí, para que se acabe el año. No, aquí no se acaba el año, continúa. Bueno, entonces, en esa parte, todas las organizaciones sociales, sindicales en defensa de los derechos humanos, pues rechazamos el accionar pasivo de este gobierno que permanece en silencio frente a los atentados en contra de la paz y utilizando la pandemia para camuflar su inoperancia. Esta es la oportunidad que tenemos nosotros para reflexionar, para reconstruir, para repensarnos, ¿cierto? Ese país que realmente queremos.
Hago un llamado muy especial entonces para que alcemos nuestra voz de denuncia y de organización, para que luchemos por una mejor Colombia. ¡Viva el 1 de mayo, clasista, internacionalista y revolucionario! ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué? ¡Viva, viva, viva! ¿Listo? Gracias, Natalia. Tiene la palabra el compañero Rosero y nos queda 1 minuto para la internacional y el cacerolazo, compañero. Compañero Rosero. Con el saludo, quiero expresarles que cada derecho que hoy tenemos, que faltan y siguen siendo suficientes, se ganaron por acciones de lucha, gracias a los que sacrificaron sus vidas y sus familias también. Hoy tenemos algunas garantías. Exigir derechos no es quejarse, mostrar la corrupción no debe ser molesto, ya que se defiende la vida y los recursos que son garantías para la inversión. Los múltiples acontecimientos que suceden en el actual gobierno y el objetivo de nuestra lucha magisterial nos muestran que vamos por el camino correcto, y esta pandemia dejó al descubierto, evidenció la desigualdad, el hambre, los censos mal hechos porque hoy son superados. No podemos olvidar la corrupción para llegar al poder, evidenciado por Aida Merlano, por Ñeñé, por Gerlain, entre otros personajes corruptos que hacen ver la compra de votos como un hábito tradicional del colombiano. También prosigue la ofensiva contra los desposeídos del país, el resurgimiento de la mermelada para lograr aprobación en el Congreso, el aumento de asesinatos y amenazas a líderes sociales, el incumplimiento de los acuerdos con los trabajadores y en especial con PECODE, chuzadas a magistrados y políticos, obediencia al imperialismo norteamericano, se aumenta lo destinado para pagar la deuda externa, la imposición del paquetazo en la reforma laboral, pensional, el trabajo por horas y la eliminación de los intereses a las cesantías, tratar de hacer triza del acuerdo de paz, haciendo el funcionamiento imposible de la JEP, caída de su ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas militares, la renuncia del fiscal, una millonaria votación no esperada en las elecciones presidenciales y en la consulta anticorrupción, eliminar las cajas de compensación, la derrota en las elecciones locales pasadas, el desprestigio de las Fuerzas Armadas por los nuevos hallazgos, de los falsos positivos, los desmanes del ESMAD, el regreso de la violencia paramilitar, violación a los derechos de la madre tierra con el uso del fracking y el glifosato, los feminicidios y la reglamentación en el derecho al aborto, entre muchos escándalos más. Queremos más razones para agitar nuestra voz. Esa sería la gran pregunta. Cada vez nos convencemos más de que el objetivo de nuestra lucha magisterial es el verdadero heroísmo, la fuerza y la entereza de la movilización de maestros, estudiantes y organizaciones sociales que estamos comprometidos y vamos por el camino correcto. No se acabarán las consignas tan anhelada verdadera unidad. Seguiremos en la lucha reclamando al gobierno del presidente Duque medidas eficaces para detener la sistemática violación de los derechos humanos de las y los trabajadores sindicalizados, garantizar el derecho a la protesta, ver un real cumplimiento de los acuerdos, iniciando por la reforma constitucional del sistema general de participaciones. Exigiremos el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado en pro de una igualdad y justicia social. Instar al gobierno del presidente a dar cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, acuerdos con el ELN y con quienes sea necesario para llegar a una paz verdadera. Presionar al gobierno a tomar medidas eficaces de protección a los líderes y defensores de los derechos humanos y sindicalistas. Para ello se requiere redoblar los esfuerzos
que comprendan tanto al gobierno nacional, los gobiernos locales y las autoridades competentes a tomar medidas eficaces. Los maestros somos mayoría y podemos cambiar la historia. Nada va a detener el cambio. Solo hay que tener fe en cada uno de nosotros, en que vamos por el camino correcto. Es nuestra fuerza colectiva, no el estómago, y la evidencia de ellos es la reforma al sistema general de participaciones, que corresponde a los recursos que el gobierno nacional central transfiere a las entidades territoriales. Los que vendieron el voto se traicionan a sí mismos, pero está en nuestra capacidad organizativa y de diálogo para que esta situación se minimice cada vez más y que tengamos la efectividad para una lucha de masas que lleve a este gobierno a pensar en su pueblo y no solo en los magnates que les patrocinan sus campañas. Los maestros podemos hacer la diferencia en la historia si somos predicadores del cambio y activistas del más humilde, ir hacia lo humano con el diálogo directo ante el pueblo colombiano. Debemos cubrirnos de esperanza porque vamos por el camino correcto. Ya sabemos cómo piensa el patrón, que nos muestra el desconocimiento de la labor docente. Por eso queda expresarle a mis colegas la gratitud y el reconocimiento por el trabajo que viene adelantando. Es realmente admirable el manejo para contribuir con responsabilidad social ante esta dura situación, contando con esa vocación magisterial plena, no solo cargar nuestra propia cruz, sino también la de nuestros estudiantes, al resolver solidariamente quienes ondean sus trapos rojos para querer la solidaridad, por los que realizamos una labor tan comprometida de enseñanza-aprendizaje, la cual no hemos dejado de ejercer en esta situación especial. Exigimos que el gobierno se comporte de la mejor manera en esta emergencia de salud por la que pasamos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Rosero. Nos pasamos ya del tiempo de entonar la internacional, o el cacerolazo que debe estar hoy en todo Colombia, ya los trabajadores. Entonemos el himno de los trabajadores. Es el fin de la presión, el pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo antes de agrupémonos en la lucha final, en la lucha
minuto de cacerolazo, compañeros. Continuamos entonces allí con el minuto de cacerolazo, líder. Claro, viva el 1 de mayo. Viva el 1 de mayo internacionalista y proletario. ¡Viva! 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 Viva la justa lucha de los trabajadores de Colombia y del mundo entero. ¡Viva! 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 Viva la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Lo primero, salud y educación. Pueblo lo dice y Viva el tiene la sindicato razón. Trabajadores de Risaralda. Tiene la razón. Pueblo lo dice y tiene la razón. Primero, lo primero, Salud y educación. El pueblo lo Y dice venga. y tiene la razón. Este gobierno es de hambre, miseria y represión. El pueblo lo dice y tiene la razón. Primero lo primero, salud y Este educación. gobierno es de hambre, miseria y represión. Llegó la suya. Y venga, y venga, y venga, compañero. Que aquí se está liando la lucha Y del venga, pueblo. y venga, compañero. Aquí se está librando la lucha del pueblo. Hechos no se mendigan. Conquistan al calor de la lucha y la movilización. Ahora tenemos que decir al calor de la lucha y de las reuniones virtuales permanentes. ¡Viva la justa lucha del pueblo trabajador! ¡Viva! 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 El maestro luchando. También está luchando. El maestro luchando. También está educando. Entonces, Escucha. el maestro confinado tampoco se queda callado. Viva, viva, viva. El maestro confinado. Tampoco se queda callado. Otra vez. Quedamos callados. Se quedan callados. Los agrupémonos todos en la lucha ya y seamos los pueblos con valor por la internacional. Entonces vamos a hacer para que quede más así. Está ¡Viva la lucha! ¿Cuándo será que ese himno se hace realidad entre los trabajadores? Y se hacen los pueblos por la internacional. En la lucha final y se hacen los pueblos con
Conmovedor, digno. La conmemoración y la celebración, pero la calle hace mucha falta. En la lucha final. En la lucha se alzan los pueblos con valor por la internacional. Cacerolazo. César. César. César, por favor, me firma. Y que la cámara es, que la acá también. Bueno, César, la pantalla. ¡Viva el Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda! ¡Viva! 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 ¡Viva la Federación Colombiana de Educadores y Trabajadores de la Educación FECODE! ¡Viva! 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 ¡Viva el 1 de mayo, clasista, internacionalista, revolucionario de la clase obrera! ¡Viva! 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 Didier, ya queda entonces la conclusión y el cierre, Didier. Presidente. Compañeros, ¿alguna situación por ahí que El sonido. desapareció un momento? Didier, coloca el micrófono. Didier, coloca el micrófono para que dé cierre ya esta transmisión. Didier. Didier. ¿Vamos a cerrar ya la transmisión? Sí, ya. Esa era digamos, el programa. Pero entonces invitemos a los compañeros hoy a fuera de seguir en nuestras sintonía casas, con ahí el en la 1 de mayo. ventana. En el cierre se hace. Compañero Didier, ¿qué Invitémoslos al continúa? concierto. A que sigan confinados. Hace falta intervenir. A que no se dejen presionar de los rectores ni No la se le administración. escucha, Didier, no se le escucha. Didier, coloque. Bueno, no se le está escuchando. Le voy a dar una llamada, Didier. No se te está escuchando, Didier.
tengo activado. ¿Por qué estamos conectados con la gente todavía? Aquí sale, sí, claro, estamos conectados todavía. Si quiere lo... Compa, como no se le escucha, lo voy a colocar aquí en altavoz, ¿listo? Bueno. Listo. Dale ahí. Solo a todos los compañeros de junta directiva, a los maestros y los compañeros que estuvieron atentos. ¿Sí se escucha? Agradecer. Sí, se escucha. Sí. Agradecerles pues, a todos los compañeros, decirles que, como decía Lenin, proletarios de todo el mundo, unidos, la lucha continúa, a parar para avanzar al paro nacional y compañeros, con la unidad, la solidaridad, la disciplina social y sindical, le ganaremos la batalla a este COVID-19 y recordar compañeros que hoy estamos haciendo desde FECO, desde el Sindicato de Educadores, una campaña de solidaridad, dona un día de salario para el Fondo de Solidaridad Humanitaria de FECODE. Compañeros, unidos, nos cuidamos, juntos nos salvamos. Viva el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Muchas gracias, una feliz tarde. Queda solo invitar a los compañeros al concierto a las 4 de la tarde programado por la Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Nacional de Paro con Adriana Lucía. Estar pendiente del enlace cuando nos llegue a activos, pues lo estaremos haciendo llegar a cada uno de los WhatsApp de nuestros contactos lo más urgente posible para que no se pierdan ese gran concierto. Compañeros, muchas gracias por la participación. Vamos a cerrar en este momento la transmisión. Creo que todo salió bien, se escuchó muy bien, no hubo mayor interferencia y esto queda ahí en Facebook para que los contactos que no pudieron verlo a las 10 de la mañana, pues lo puedan ver en cualquier hora en la que esté en su momento de descanso o en su pensamiento sindical. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde.